Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Es agosto, arrancamos el mes de agosto, 1 de agosto del 2023. Espero que estén disfrutando de su receso escolar. Son las 3 de la mañana y pues a ver qué está pasando con los libros de texto. Es un caos, maestras y maestros. ¿Saben por qué? Porque un tema que tendría que ser educativo, otra vez, como siempre, ya se volvió político. Ya todos cuando es un tema político, los medios de comunicación, la derecha, la izquierda, los académicos, los especialistas, ya todos empiezan a hablar de algo que desconocen, de algo que hasta la misma sociedad ignora, que es la escuela y los maestros. Ah, pero aquí como ya es un tema de imposición y es que el presidente y es que los neoliberales, es un rollo. Ya se volvió un tema político. La pregunta del millón será, porque al final no cae en nosotros, la pregunta del millón será, ¿arrancaremos el ciclo escolar con nuevos libros de texto o no? Recordemos algo y esto debe ser lo importante. Los libros de texto son un recurso, son un apoyo. De ahí, maestra, maestro, tú vas a utilizar lo que te sirva, esas recomendaciones, esas orientaciones didácticas para decir, sí, trabajo este proyecto o de plano, no. Y adecuo según las necesidades de mi estado, de mi escuela. Que es la ventaja que tenemos con el nuevo modelo educativo. Esta autonomía profesional de decir, si me sirve lo de este recurso, lo tomo y si no, hago las adecuaciones que yo quiera. Para eso era el codiseño. ¿Sale? ¿Qué está pasando actualmente? Miren, jueza federal da 24 horas a la SEP para aclarar la distribución de los libros de texto. Como ya hemos platicado sobre este asunto, los libros de texto sí ya tienen que llegar a los estados, pero al centro de distribución, no a las escuelas. Hay escuelas que empezaron a recibir los libros, pero si se dan cuenta, también hay estados muy inteligentes, porque son gobiernos opositores, que recibieron los libros y después fue rechazo, no, los regresamos. Y ya se hicieron tendencia. Ahorita hablamos de eso. Vamos a ver qué dice esta nota. Es de ayer. Dice, un juzgado federal dio a la SEP 24 horas para cubrir la orden judicial de suspender la distribución de los libros de texto gratuito del ciclo escolar 23-24. Desde el 25 de mayo, Yadira Medina Alcántara, jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a la Unión Nacional de Padres de Familia, en contra de la entrega de los nuevos materiales educativos. Esta resolución obligaba a la SEP, a la Comisión Nacional de Libros de Texto, a la Subsecretaría de Educación Básica y a la Dirección General de Materiales Educativos a comprobar que el rediseño siguió el procedimiento legal. También le exigía someter a consulta de especialistas y gobiernos estatales los nuevos libros de primaria y secundaria antes de distribuirlos. En caso de no comprobar que hizo estas acciones, debía detener la entrega y utilizar los materiales anteriores. Sin embargo, las dos dependencias se negaron a proporcionar copias de los ejemplares, por lo que la jueza resolvió el 29 de junio que había desacato de ambas dependencias. Aunque la SEP impugnó esta resolución, todavía no se ha dictado sentencia, por lo que tendría que acatar el ultimátum impuesto este 31 de julio. Se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la suspensión definitiva dictada en autos. En consecuencia, requiérase a la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que dentro del término de 24 horas acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada, resolvió la jueza. Pese a este amparo, las autoridades educativas ya iniciaron la distribución de los ejemplares en algunos estados del país. Incluso, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que retiraría los materiales que ya había recibido y los almacenaría hasta que la SEP resolviera este asunto legal. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 28 de julio que los libros sí se distribuirán en todo el país. No se van a retirar, no hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir, se van a entregar y es un mensaje de atraso al querer embodegar un libro. Ocultar los libros es como enlatar una película.
sostuvo en su conferencia matutina. Y hablamos de un estado en particular, el estado de Guanajuato, que primero lo recibió y después dijo, no, fuchi, regresen los libros, y entonces empezó a ser viral. Pero seamos sinceros, ¿qué tipo de gobierno tiene Guanajuato? Y entonces empieza a politizar más la cosa. Vean el siguiente TikTok, el siguiente video que está en la plataforma de TikTok, está resumido, donde me parece ser que es una diputada del PAN, menciona este detalle de los libros de texto. Vamos a escucharlo. Durante los 2 últimos días hemos tenido conocimiento de que las escuelas en Guanajuato deberán regresar los libros de texto gratuitos que han recibido para el siguiente ciclo escolar. ¿Por qué? Pues porque la Secretaría de Educación Pública cometió irregularidades en el procedimiento normado para su creación. No se respetó la obligación de tomar en consideración a los diversos actores sociales involucrados en la educación. Estos actores son precisamente la sociedad, las familias, los docentes. Y ahora quieren venir a tratar de engañarnos diciendo que el contenido de los textos gratuitos es el más aceptado. Por favor, mentiras no. Esto es un atropello a nuestra soberanía. Que la SEP pretenda adoctrinar en un mal llamado sentido nacionalista a nuestras niñas y a nuestros niños, y sobre todo también a nuestra juventud. Pero a la Secretaría de Educación Pública no le importan ni las niñas ni los niños. No les importa estar violando la ley, y parece que lo que sí les interesa es colocar obstáculos para el aprendizaje y educación a que tienen derecho los educandos, lo que se traduce en colocar obstáculos para el desarrollo de México. Por ello, el llamado lo hacemos desde aquí, desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, a que cumpla con esa obligación de tomar en consideración a los diversos actores sociales, involucrados en la educación, en la definición de los planes y programas de educación, y por ello en los libros de texto gratuitos para el único beneficio de nuestras niñas y niños, para que tengan acceso a la educación que tienen derecho. Y entonces la política se empieza a meter más y más en cosas que ni siquiera sabe por dónde entrarle. O sea, esta señorita menciona que los libros no los revisaron los maestros, pero sí hubo una revisión por parte de maestros. Hubo maestros que revisaron y que participaron dentro de los libros. Sí, tienen errores, por supuesto, pero no es la primera vez que vemos errores. Sí, tratan de manejar un lenguaje inclusivo, que no todos estamos de acuerdo que eso es un lenguaje inclusivo. Me late. Se pueden cuestionar los libros de texto, se puede analizar, se puede partir de ello, y considerando esto, hacer las adecuaciones necesarias. Hay que aprender del error, no se pide eso en la nueva escuela mexicana. Sin embargo, pareciera que ambos bandos solamente se atacan, ¿no? Tenemos un Marx Arriaga que defiende a pulmón todo lo que sucede, sin entender que no todo es perfecto y que todavía se pueden buscar mejoras, y muchas mejoras, en estos libros de texto. Pero que sí se requiere que los maestros, al menos en esta semana intensiva que vamos a tener, regresen y que tengan los libros y que tengan el poder decidir y revisarlos a profundidad. También se requiere que la autoridad nos capacite sobre los libros de texto. Porque ustedes creen que tenerlo por 2 días, que va a haber, yo supongo que en esta semana intensiva que tengamos 2 días de revisión de libros de texto, ¿es suficiente? No va a ser suficiente. Pero bueno, esto es parte del aprendizaje. También estoy de acuerdo que esta nueva escuela mexicana se quejaba mucho de las reformas anteriores y está haciendo las cosas peor que como estábamos antes, ¿eh? Hay que considerarlo. Sin embargo, repito, la política entra y de pronto tenemos a una Adela Micha que ya pues, da su punto de vista, me queda claro, ¿no? Ella, desde lo poco que conoce, de lo que ha leído, de lo que han investigado, de lo que puso a leer a sus trabajadores, le hicieron ahí una estructura y se aventó un video que dura 8 minutos, donde nos habla de los libros de texto. Vamos a poner unos minutitos, vamos a escuchar nada más la intro, a ver de qué se trata. Le voy a poner un poco la velocidad porque si no, me lo tiran por copyright. Vamos a escucharlo. Escúchenme muy bien, porque esto es muy importante para ti y para tus hijos, porque resulta que cuando los niños vuelvan a clases el 28 de agosto, vamos a poder estar seguros de una cosa, que van a aprender todavía menos que antes, en defensa de un ideario y dejando fuera a padres, a maestros y a expertos. La 4T despedaza el futuro de toda una generación de mexicanos. Y lo hace
Lo hace desde las aulas, porque millones de niñas y niños de educación básica aprenderán, y así lo digo, entre comillas, con libros de texto plagados de errores y sin ¿Dijo niñez? una mínima estructura pedagógica. Esos libros de texto son el ingrediente principal de la receta para un futuro bien mediocre. En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito contrató a varias empresas para imprimir los libros del nuevo ciclo escolar 2023-2024. Por ley, a este proceso tuvo que anteceder la publicación de las modificaciones de los nuevos planes de estudio en el Diario Oficial de la Federación, así como una capacitación para los docentes para implementar esos cambios ante los grupos y, por supuesto, pruebas piloto para hacer ajustes antes de iniciar el nuevo ciclo. Sin embargo, no tenemos ninguna noticia de que eso tiene razón. Eso tiene razón. Recordemos que, bueno, planes, que no es un plan, eso no son planes, es un plan. El plan sí está. Lo que necesitábamos para los libros eran los programas de estudio. Error, ¿sale? Pero obviamente se entiende que ya no es docente, no puede conocer estos conceptos. Los programas que no están. Eso es cierto. No hay una capacitación real para los docentes. No podemos decir que esta semana o los consejos técnicos, sin darnos los documentos oficiales, sean una verdadera capacitación. ¿O lo son, maestros? Déjenmelo en los comentarios. Y tercero, la prueba piloto. Prueba piloto que fue frenada también por estos amparos. Hay que decirlo. haya pasado. Y lo planteo así porque, como ha sido la marca de Palacio Nacional, toda la documentación acerca de cómo se crearon estos libros de texto gratuitos o de cómo se preparó a los maestros ha quedado reservada por 5 años. Y debido a todo esto, organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo y a principios de julio consiguió una suspensión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una juez ordenó a la Secretaría de Educación Pública frenar todo el proceso e instruyó que se debían revisar los programas educativos y verificar el contenido de los libros antes de que fueran entregados. Pero claramente esto no importó al gobierno y desde el 12 de julio se han venido repartiendo esos libros. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque si lo dejamos que continúe, pues me lo van a tirar por copyright. Pero bueno, son los 3 primeros minutitos. Me parece pues una opinión un poquito mezclada, con sentimiento ahí, enojada con el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay elementos que sí es cierto y sí los maneja de manera correcta. Bien, no fue la única. Ayer que nos encontramos en redes sociales, al experto, al especialista Ricardo Anaya, hablándonos del fraude. Dice aquí, ¿sabías que el gobierno de AMLO eliminó el libro de texto de matemáticas? No lo eliminó, sino que está articulado. Y metió un apartado para ideologizar a los niños sobre el disque fraude electoral contra AMLO en 2006. Esto es aún peor que el aeropuerto vacío o que la refinería que no refina. Es francamente criminal. Vamos a escucharlo, maestras y maestros, para que con esto terminar el video del día de hoy. ¿Ya te enteraste del desastre de los nuevos libros de texto de la SEP? O sea, seguro ya oíste que están llenos de ideología para meter ideas políticas en la cabeza de los niños, o sea, adoctrinar a los niños. Además de una bola de locuras como las maquetas que los quieren poner a hacer. Pero de lo que se ha hablado muy poco, y que es gravísimo, es que quitaron el libro de matemáticas. No estoy exagerando. Ya no hay libro de matemáticas. Cuando todo mundo sabe que las oportunidades del futuro pasan porque los niños aprendan matemáticas. Fíjate, se inventaron un libro que se llama Nuestros Saberes. Y en ese libro revolvieron algo parecido a ciencias naturales y ahí echaron unas cuantas paginitas de matemáticas. O sea, en este libro de la SEP solo hay 13 paginitas de matemáticas. Ah, pero eso sí, le dedican todo un apartado a decir en los libros de texto que van a leer los niños que hubo fraude electoral en el 2006 en contra de López Obrador. Pero olvídate de si le vas a Morena, al PAN o a ningún partido. Piensa en tus hijos. ¿Qué crees que necesitan aprender para que les vaya bien en la vida? ¿Matemáticas? ¿Poder hacer cuentas, pensar con lógica? ¿O este rollo ideológico de López Obrador de que le hicieron un fraude electoral en el 2006? A ver, los adultos podemos discutir, podemos discrepar sobre política. Eso es normal, es válido. Lo que no se vale es usar los libros de texto para meter nuestras ideas políticas en la cabeza de los niños. Bueno, y además de que solo hay 13 paginitas de matemáticas,
Están llenas de errores, porque no les parece importante cosas tan tontas como confundir un triángulo isósceles con uno escaleno. ¿En qué perversa cabeza cabe quitar las matemáticas y meter rollos para ideologizar a los niños? O sea, no basta con que los adultos estemos divididos, ahora también hay que dividir a los niños con nuestros problemas políticos. Y fíjate, tristemente, quitar las matemáticas les va a hacer a nuestros niños y niñas un daño que no se va a notar ahorita. Se va a notar en las décadas por venir. Porque las matemáticas son la base de casi cualquier carrera. Por supuesto que son la base de la ciencia, de la tecnología, de las ingenierías, pero también de las ciencias sociales. O sea, ¿qué va a pasar cuando estos niños, educados con libros de texto llenos de ideología, sin matemáticas, se enfrenten a un mundo revolucionado, dominado por la inteligencia artificial, en el que la ciencia y la tecnología van a ser simplemente imprescindibles? Entonces, lo que le están quitando a los niños no es un libro de texto, es la posibilidad de un futuro mejor. No se vale hacerle esto a la niñez. Esto es peor que el aeropuerto vacío o la refinería que no refina, porque no tiene solución. Porque un año perdido en la educación ya no se puede recuperar. Y súmale que ni siquiera han podido reincorporar al sistema educativo a los millones de niños y jóvenes que dejaron de ir a la escuela durante la pandemia. Y súmale que le ordenaron al INEGI no publicar datos educativos. Yo creo que el camino es otro. Y que debemos exigirle al presidente que en lugar de hacerla de jefe de campaña, le ponga atención a lo que hace su gobierno en temas cruciales como la educación. El futuro de México no está en cuál de las corcholatas puede suceder a su jefe. El futuro está en esos millones de niños y jóvenes que merecen una educación que los inserte en el mundo, que les permita competir, que les dé herramientas para triunfar. Eso es lo que este gobierno les debe y lo que debemos exigirle, no por nosotros, por las niñas y por los niños de México. Vota, sí. Ah, no, ¿verdad? Pues miren, híjoles. Va y viene, ¿no? O sea, va y viene en dos conceptos. O sea, adiós matemáticas, ideologizar. No lo sé. Esta página que él menciona sobre el fraude electoral, yo la verdad no lo he visto. Ojalá que alguien me diga qué página y en qué libro está, porque ahí sí no lo menciona. Qué raro. Pero bueno, para que vean donde ya entramos todos, ¿no? Y lo más seguro es que en los próximos días, en las próximas semanas, el presidente lleve un grupo que explique el cómo está trabajando con los libros de texto y genere más polémicas y genere más detalles y se hable un poquito más de este tema. El detalle está, diría ahí mi compañero, el doctor Alejandro Duarte, el biopoder que tienen estas figuras públicas, ¿no? Adela Micha, ¿cuántas personas no ven su programa? En este caso, Twitter, ¿cuántos no vieron lo que acaba de decir Ricardo Anaya? Y entonces los padres de familia se llegan a quedar con lo que dicen estas figuras sin conocer parte de la realidad. Porque, a ver, no todo lo que dicen es falso, pero sí hay cosas que son mentira o que habrá que ver la mirada correcta que se tiene. Las matemáticas no desaparecieron, las matemáticas se articularon en todo lo demás, porque efectivamente todo es matemática, ¿no? En fin, ahí lo dejo. Déjenme aquí abajo ustedes su punto de vista acerca de esta situación. Les agradezco por haber visto este video. Les voy a pedir el día de hoy que me sigan allá en Instagram. En esta ocasión mi Instagram, se los voy a dejar también aquí abajo, porque me voy de vacaciones. Voy a subirles allá fotitos. ¿Y qué creen? Adivinen por qué aeropuerto me voy a ir. Por el más vacío de todos. Vamos a ver si realmente está vacío. Así que síganme por favor para subir esas fotitos, esos videitos allá en Instagram. Cuídense mucho, les agradezco por haber visto este video. Suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.